La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las grandes victorias obtenidas por Dios son maravillosas. Gracias por aquellos hombres y mujeres que fueron seleccionados, llamados, capacitados por Dios para guiarnos a través de la senda de la vida, la senda de la esperanza, del consuelo para el perdido pecador. Solo en Jesús se encuentran las victorias más grandes cuando el hombre reconoce la grandeza de la potencia de Jesús para salvarlo. Amado televidente, estamos hablando acerca de liderazgo. Los hombres y mujeres capacitados honestamente por el Creador a través de su Santo Espíritu, usando su preciosa palabra. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los hombres buscadores de la presencia de Dios, los hombres atacados por los religiosos, por los hombres que en verdad no buscan relacionarse con Dios. Por eso se amargan, se entristecen, quisieran deshacer a aquellos hombres usados con altas potencia, me refiero a usados por el poder de Dios de forma sobrenatural. El apóstol Juan, ciertamente varones llenos del Espíritu Santo, usados por la mano poderosa de Dios y al mismo tiempo siendo atacados por los enemigos del Evangelio, los enemigos de Jesucristo. Pero lo importante es que estos hombres nunca jamás maldecían, nunca jamás ultrajaban y nunca jamás se levantaban contra sus superiores, sino que todo lo dejaban en las manos de Dios y Dios contestaba sus oraciones. En este caso vemos a ellos clamando a Dios con grande sinceridad, con grande deseo de una respuesta gloriosa de parte de Dios. Y Dios, que es bueno, les contestó. Ellos oraban de esta manera. Lo vimos en la parte final del programa, cuando estos discípulos realmente se proponen a relacionarse con Dios y a descargar sus problemas en las manos poderosas del Altísimo. Ellos dijeron, orando al Señor: ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Hechos capítulo 4, verso 29 en adelante, usted puede buscarlo, leerlo detenidamente. Cómo Dios se glorifica con estos hombres que sus problemas no los solucionan con garrote, ni con espada, ni con armas de fuego, sino que doblan sus rodillas, clamando al Dios vivo que puede salvarlos y ayudarlos. Ellos, como dije, oraron de esta manera: mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. No eran hombres que se rajaban, no eran hombres tímidos que abandonaban el trabajo por causa de los problemas. Al contrario, buscaban al Dios que capacita, al Dios que da vida, al Dios que responde de una forma gloriosa, precisa, en los momentos más apremiantes. Cuando hubieron orado, dice las Santas Escrituras, que aquel lugar donde se encontraban buscando la presencia de Dios, algo pasó. Dice la Biblia que
mientras ellos estaban orando, tembló la tierra. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con todo de nuevo la gloriosa palabra de Dios. ¿Se recuerdan que nos quedábamos ahí? ¿Y qué pasó entonces? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder entonces los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así contestó Dios en medio de aquellas terribles amenazas. Capacitó a sus siervos con más potencia, con más dinamita en su espíritu, en su alma, y hablaron con más autoridad la palabra. Sus enemigos quedaban avergonzados, se quedaban sin palabra, se quedaban totalmente atónitos de lo que estaba haciendo Dios a través de ellos. Y como resultado, también habían problemas serios por todos lados, a veces internos, a veces afuera. Pero cuando estaban internos, arreglaban las cosas también bajo la dirección de Dios. Y como resultado, vemos en Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y algo más, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque se dieron cuenta de que realmente lo que estos discípulos predicaban era lo correcto, lo establecido por Dios a través de los auténticos profetas. No hay cosa más grande y precisa que estudiar las Santas Escrituras para darnos cuenta cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros y para con toda la humanidad. En Hechos capítulo 12, según el versículo 24 en adelante, encontramos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, porque en verdad en medio de las angustias, ellos buscaban todo el respaldo de Dios. Un buen líder hace eso. Un mal líder quiere arreglar las cosas en las cortes. Un mal líder quiere arreglar las cosas con los puños, con los golpes. Pero un buen líder dobla las rodillas y clama a Dios para que Dios resuelva el problema y que Dios dé más capacidad de avance y avance a través de las Santas Escrituras. Ciertamente nos enseña Dios que buscando su rostro podremos obtener grandes avances. Hechos capítulo 6, verso 7 nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y qué bueno que los sacerdotes obedecían a la fe. Según Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y según Hechos 19, verso 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ellos eran quebrantados ciertamente por el poder de Dios. Sus corazones eran sacudidos, eran el 100% redarguidos, porque Dios es el Dios de potencia que hace sacudir los corazones y los hace ablandar hacia el arrepentimiento. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No les importó esa inversión en el satanismo, sino que decidieron deshacerse de esas tonteras. Sacudieron al diablo, lo echaron de sus propias vidas. Este es el resultado de la unción. Cuando los hombres de Dios buscan la presencia de Dios, buscan ser llenos más del Espíritu Santo, tienen
una palabra auténtica del cielo, una palabra que sale del trono de Dios. Y entonces las vidas son transformadas, no importa que sean brujos o adivinos, agoreros. Dios trae cambios a la vida de esa clase de gente, porque ven la mano de Dios que es más poderosa que la mano del diablo. El diablo es un mentiroso, padre de toda mentira, que el Señor lo reprenda. Mientras tanto, Dios es un Dios altamente sublime, glorioso, supremo en todas las cosas. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, dicen Hechos, en el capítulo 19, versículo 20. ¿Se da cuenta usted que Dios hace crecer y crecer cuando se busca su rostro? Cuando somos perezosos, flojos de no buscar la gloria y el poder de Dios a que se manifieste en la vida del pecador, no miraremos buenos resultados. Pero si buscamos ciertamente la gracia y el poder de Dios, las cosas serán diferentes. Dios mostrará su gloria, su poder, su majestad. Aún Dios derrumbará el mismo infierno, lo sacudirá para que suelte las almas que están atadas y confinadas ciertamente a una condenación. Pero cuando la unción viene por parte de los siervos de Dios, que están ungidos, capacitados por Dios, las cadenas del diablo se rompen, las maldiciones se rompen, se desactivan, también se desactivan todas las murallas porque son desplomadas. Todo aquello que el diablo ha sembrado es arrancado y puesto la semilla correcta, que es la semilla, la palabra del Dios omnipotente. ¿Y qué resultado había con los mensajeros llenos del Espíritu Santo? Primero vemos que los brujos se desarmaban de toda la literatura pecaminosa satánica que tenían. Segundo, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tercero, los discípulos se multiplicaban y la palabra de Dios también se multiplicaba. Y en cuarto lugar, las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria. Eran edificadas especialmente por el poder de Dios. Andando en este caso en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué no estamos creciendo en muchos lugares? Porque queremos hacer las cosas en nuestras propias capacidades. Nos frustramos, nos desalentamos, nos sentimos desanimados porque planificamos, echamos a andar los planes, pero nada sale bien. La razón es estar desligado de Dios. Queremos hacer las cosas en nuestra propia capacidad. Dios le dijo ciertamente a un gran líder de Israel: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Es la forma de poder avanzar, es la forma de poder conquistar, es la forma de poder atrapar las almas, ciertamente, y arrancarlas de las garras del diablo. Solamente a través de buscar la unción. Dios observa en este caso a los líderes. Los observa. ¿Por qué los observa? Dios observa que el liderazgo espiritual se distingue por sus características espirituales. Eso es lo maravilloso y eso es lo glorioso. Segundo, se observa que el ministerio, que es el servicio en la iglesia, es fundamental para cumplir la misión de la iglesia. Tercero, el liderazgo provisto por Dios produce el funcionamiento del cuerpo y hace desarrollar los dones.
Además, el líder modelo lo vemos en segundo lugar. Uno de los temas claves en la predicación de Cristo era que había sido enviado al mundo. Casi en cada capítulo del Evangelio de Juan sobresale como un tema básico necesario para confirmar los objetivos de su venida. Me refiero de la venida de Cristo en su primera venida. Jesús sabía su propósito, cuál era ciertamente los planes del Padre, y él se propuso obedecerlos, atender esos consejos del Padre para ejecutarlos. Por una parte, era Dios uno con el Padre. Esto es, Cristo Jesús era uno con el Padre, según Juan 10, verso 30. Y por la otra, había aceptado sujetarse a él para cumplir los propósitos de la encarnación. Había descendido del cielo, ciertamente para salvar. Había descendido del cielo para poder dar luz a los que estaban en tinieblas, para poder saciar a los hambrientos, para dar de beber a los sedientos y para cambiar la derrota en victoria y la tragedia en victoria. Por lo tanto, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso dice Juan capítulo 3, verso 13. Y en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía el plan por lo cual Dios lo había mandado a la tierra. Era de dar su vida para rescatar a la humanidad que creyese en él. La Biblia nos dice claramente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran plan de Dios que Jesús conocía. Por lo tanto, se sujeta al Padre para hacer todo lo que el Padre le ha mandado hacer, para que todos los propósitos y metas se cumplan al pie de la letra. Ahora bien, para habitar entre los hombres en calidad de modelo, Jesús vino a este mundo con ese propósito. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Como hijo de Dios, era un buen maestro. Como hijo de Dios, es un gran Dios poderoso. Como hijo de Dios, es la fuente de la sabiduría. Y como hijo de Dios, es un gran Salvador eterno. Y como hijo de Dios, es una gran esperanza para toda la humanidad. Amigos y hermanos, es necesario que sepamos que Dios nos envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida preciosa que es eterna. Ahora bien, en Juan 10, verso 37, Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Por lo tanto, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este es el mensaje que traemos también los siervos de Dios para usted, para que usted conozca los propósitos, los planes de Dios para usted. Amado televidente, recuerde que los propósitos que lo trajeron a Jesucristo, con solamente leer este capítulo que acabo de mencionar, cuidadosamente nos llenamos de asombro al comprobar que el plan de la redención y la restauración de los pecadores necesita de una conducta conformada a los propósitos de Dios.
Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, no lo dudamos. Él dijo en Juan capítulo 6, verso 16, he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Juan 6:38 nos dice esa verdad. Hacer la voluntad de Dios era para él su máxima prioridad y consistía en cumplir al detalle con lo que los profetas habían anunciado acerca de su gloriosa venida. Por lo tanto, sus declaraciones, nada hago de mí mismo, en Juan 8:28, o no puedo hacer nada de mí mismo según oigo y juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, según Juan capítulo 5, verso 30. Eran la forma de explicar la correspondencia entre lo que hacía y los propósitos de Dios. Que el Señor Jesús tuviera excelso cuidado en conducirse así, nos muestra la relación que debe de existir entre el líder y su Dios. Aunque el costo sea tan elevado como fue para él realizar la redención, un costo bien elevado, un costo que aparentemente era bien vergonzoso, morir semidesnudo, colgado en una cruz como el hombre más perverso, no siéndolo, sino el hombre tan perfecto y justo, glorioso, supremo y divino. Pero a pesar de todo, pasó por esa etapa y fue un gran vencedor. Nos mostró su amor y su poder a nuestro favor. Qué lindo, qué maravilloso. Es que nunca fue fácil seguir los propósitos de Dios, ciertamente. Los misterios o los misteriosos caminos de su voluntad han necesitado siempre de corazones ejercitados para cumplirla. Jesús vino para salvar a los pecadores que estaban perdidos, arruinados, destituidos de la gloria de Dios. Por eso él declara en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mismo Señor declara esa verdad preciosa. Por lo tanto, vino para ser líder de un gran proyecto, el cual es el aplicar universalmente los beneficios del Evangelio. Cuando nació, fue llevado al templo. Simeón dijo que era la luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de Israel. Ese era el gran propósito de la venida de Cristo a este mundo, según Lucas capítulo 2, verso 32. En Lucas capítulo 2, verso 32, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y según Juan capítulo 8, versículo 12, y otra vez Jesús les habló diciendo a toda esa multitud que les oía, también a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, les dijo esta verdad: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los religiosos no les entraba eso en su corazón y en sus mentes. Miraban a Jesús como cualquier hombre común y corriente, pero no era así. Era ciertamente la luz del mundo. El que sigue esta luz no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo el mismo Señor Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así fue dicho por el profeta Isaías, y Jesús recalca esto también en Mateo capítulo 4, verso 16. Note
lo glorioso, lo precioso de Cristo Jesús. Él vino a los lugares donde había tanto pecado, tanta maldad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo asentado en toda clase de pecado pudo contemplar la luz salvadora, la luz de la vida, la luz de los cambios, la luz que disipa las tinieblas. Por lo tanto, vemos a la luz de este pasaje que a los asentados en región de sombra de muerte, luz de vida resplandeció específicamente a esta clase de gente y a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. En Mateo 17, verso 2, vemos y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor, mostrando la grandeza de su gloria, de su majestad, de su poderío, de su señorío, Él se transfiguró delante de sus discípulos. Resplandeció gloriosamente su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué privilegio de estos hombres de contemplar la grandeza de la gloria de Jesucristo. Todo ministro de Dios que busca de corazón a Dios ha visto la gloria de Dios muchas veces. Eso es indudable, porque Dios se manifiesta a los que creen en Él, a los que confían en su nombre y a los que buscan su rostro. Espero que usted sea uno de esos líderes buscadores de la presencia de Dios y que siga los propósitos por el cual Dios lo ha levantado en esta tierra. Padre precioso, gracias por los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles y profetas. Gracias por los ejecutivos. Gracias por esos hombres que tú has levantado. Gracias por los misioneros que has enviado en toda la faz de la tierra. Hombres y mujeres que tú has capacitado. Bendícelos y suple de una forma sobrenatural en todas las áreas de sus vidas. Y te damos la gloria. También hacemos intensivo nuestro clamor, nuestra oración por los enfermos. ¿Cuántos de estos ministros, cuántos de estos siervos están enfermos? Sus esposas, sana sus cuerpos, libértalos de toda epidemia. Oh Dios Santo, gracias por ser nuestro sanador, nuestro gran doctor, nuestra medicina. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Estamos nosotros, mis amados, para aquellos que quieran visitarnos, esquina con Avalon y la 42 Street. Es un templo humilde, pero ahí estamos glorificando al Señor y dando esta palabra tal como usted la escucha a través de la televisión. Dios le bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.